Bienvenidos al curso de Contabilidad Tributaria 2, el tema determinación de la renta neta y del impuesto a la renta. Docente Erika Espinosa te saluda, sesión 11-21 de diciembre. Para el logro de la unidad, usted va a aprender como estudiante a identificar, analizar y dimensionar las rentas gravables y deducibles del gasto, mostrando dominio técnico, claridad de desenvolvimiento y manejo de recursos. En el logro de la sesión, usted como estudiante analiza y dimensiona la determinación de la renta, mostrando dominio técnico, desenvolvimiento y manejo de recursos. Recuerda que estamos en una semana interesantísima dentro de nuestro sílabus, desarrollando la unidad 11, que es determinación del impuesto a la renta. Dentro del impuesto a la renta no empresarial tenemos la base legal, el texto único de la ley del impuesto a la renta, determinado el 8 de diciembre del TUBO, y el decreto supremo 122 del 21 de septiembre de 1994. En el tema del impuesto a la renta empresarial tenemos las rentas gravadas y las rentas provenientes de capital, dependiendo de la explotación periódica, por ejemplo, cuando generamos ingresos de alquiler, ventas de una casa o patentes. Para el primer caso, cuando son fuentes de explotación, ejemplo, ventas de inmuebles, los cuales se realizan a través de un alquiler, ¿no? Como lo hemos visto en este caso, ¿no? Generando rentas interesantes, ya que es una forma interesante y formal, sobre todo, de recaudar impuestos, ¿no? En la segunda vemos la primera categoría, si la renta proviene de un alquiler de local comercial o de vivienda, para la tercera categoría. Luego tenemos las rentas gravables por el uso de alguna patente, ¿no? Derecho de usuario, cesión de uso, derecho de autor, los que puedan generar renta de segunda categoría. También tenemos el impuesto proveniente del trabajo, en este caso, por ejemplo, cuando son rentas de cuarta categoría. Por último, de acuerdo a la renta de cuarta categoría, depende en materia tributaria. Como les digo a mis estudiantes, hay algo muy interesante como son el tema de la tributación, ¿no? La tributación se enmarca en la palabra clave en materia tributaria. Cada país, de acuerdo a su propio ordenamiento, puede tener base fáctica en base a los anexos, de acuerdo a nacionalidad, domicilio y fuente. Cuando hablamos de acuerdo a la nacionalidad, ¿no? Tenemos que el sujeto tiene que estar domiciliado y sobre ello hace su renta de fuente peruana. Y se admite, ¿no?, si es computable, la pérdida neta o fuente extranjera. También tenemos el tema del impuesto a la renta no empresarial, ¿no?, con criterios de vinculación de acuerdo al domicilio, las personas naturales, personas extranjeras o naturales que habiten 183 días y las personas que desempeñan como extranjeros en cargos oficiales en nuestro territorio, ¿no? Personas jurídicas en nuestro país también. De acuerdo al domicilio pueden tener sucursales y agencias, sesiones de uso, empresas unipersonales, entre otros elementos conocidos. La fuente de renta de territorio, por ejemplo, las que están supeditadas y establezcan la ubicación domiciliada. La fuente de la renta, de acuerdo a la LIR, son producidas y están en territorio de la República cuando la empresa o sociedad distribuye y la encuentre competente. Criterio de vinculación están en las actividades civiles, de acuerdo al artículo 10 de la LIR, ¿no? Otros tipos de renta en el tema cuando son segunda categoría, ¿no?, por el tema de enajenación y valores inmobiliarios. Ejemplo, cuando se venden acciones y participaciones en el tema bursátil y está amparado en el inciso 1, artículo 24 de la ley del impuesto a la renta por enajenación, redención y rescate, ¿no? Ahora, ¿qué significa este punto, no? Significa que son rentas de segunda categoría. Son las rentas generadas por ingresos por regalías, ganancias por venta de inmuebles, ganancias del 2004 en adelante, desde el 2010 por el concepto de dividendos y acciones, ¿no? La LIR y el TUBO se ha ido actualizando, por ejemplo, ganancias de capital por fondo mutuo, ganancia de capital y ventas de acciones de fondo bursátil, entre otros elementos conocidos, ¿no? Muy bien, esto se ha ido actualizando año tras año. Como podrás ver, mi querido estudiante, la SUNAT tiene excelente forma de análisis para ti. El impuesto a la renta de valores. A partir del 1 de enero del 2010, los fondos mutuos, las AFPs y las rentas vencidas se encuentran grabados en el impuesto a la renta de segunda categoría. Eso de acuerdo a la normativa de la LIR en el año 2010. ¿Qué son fondos mutuos? Son aportes de dinero y personas de empresas manejados por sociedad de fondos, ¿no?, que pueden retirar o rescatar durante todo el año a nivel formal y sustancial. Todas las ganancias o rendimientos de los fondos afectan al impuesto, inafectas, intereses, bonos, exoneradas las que son
componentes o provienen de otros, como vamos a ordenar algunos elementos, ¿no? Como por ejemplo las que provienen de fondos de colocaciones, ¿no? Por mencionar algunas de las más importantes, ¿sí? Ahora, ¿cuándo nace la obligación tributaria? Cuando se rescatan o retiran los fondos mutuos y los aportes de la AFP. Eso tienes que tenerlo presente, ¿no? También, ¿qué pasa cuando una persona que no debe recibir fondos, sí los recibe y es más, invierte en lo que es el fondo mutuo? Vamos a ver entonces qué sucede en estos escenarios y cómo tenemos que analizarlo, mi querido estudiante, ¿no? En el escenario 1, el pago de dinero efectivo de acuerdo al impuesto, ¿no? Cuando el fondo es invertido o tiene rendimientos rescatados. Al liquidar el impuesto anual, entonces podemos ver esta figura. Se ocasionará pérdida siempre y cuando, ¿no? Tal vez se trasladen estos fondos y se ocasione un caos a nivel bursátil, pero no necesariamente, ¿no? Entonces hay que tener paciencia al momento de colocar estos fondos y al momento de ordenar las inversiones dentro del mercado bursátil, ¿sí? Por último, ¿cómo se paga el impuesto, ¿no? Las retenciones tienen un carácter de cuenta y el crédito de derecho a devolución, ¿no? Y ahí vemos, podemos pagar con el formulario fácil 1662 que se ubican en el Banco de la Nación de preferencia, o también en los bancos que tengan convenio con la SUNAT. Se puede utilizar dinero en efectivo o tarjetas Visa, dependiendo, con el formulario también 1073 y otros pagos, ¿no? Y ahí vemos cuando es de segunda categoría, las ganancias de capital, cuando son compensación por pérdidas. Ahí vemos que tiene una categoría solo pérdida de capital ordinaria, cuando son deducciones 20% de la tasa bruta, cuando es tasa 625, cuando hay fórmulas por tributar de acuerdo a la DJ, la determinación del impuesto, dependiendo, ¿no? Básicamente de la devolución, y dentro de lo que es inversión de bolsa el 5%, ¿no? Y acá vemos, ¿no? Tenemos la renta bruta, ¿no? Segunda categoría, menos el 20% de la renta bruta siempre y cuando sea hasta 5 UITs, me sale mi renta neta a pagar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si tengo un saldo a favor? Obviamente créditos contra el impuesto y el saldo a favor para hacer el pago final, ¿no? Te agradezco igual, mi querido estudiante, por acompañarme. Recuerda que estamos trabajando el logro de la unidad. Al término usted va a aprender las rentas gravables y la deducción de los gastos. Para el logro de la sesión determinamos la renta neta y el impuesto a la renta. Para ello, cada estudiante identifica, muestra, analiza y dimensiona con dominio técnico, claridad de desenvolvimiento, manejo de recursos y de apoyo. Sí, recuerda que estamos en el curso de contabilidad tributaria y tu participación es muy importante para que el tema salga excelente, mi querido estudiante. Gracias por conectarte. El tema de esta semana, determinación de la renta neta y el impuesto a la renta, semana 11, 29 de diciembre. Erika Espinosa, docente del curso Contabilidad Tributaria 2 para la Universidad ULP, Universidad Líder Peruana. Muchas gracias y hasta la próxima.